Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a Economía Ahora tras estos años que hemos charlado y estos meses que nos dejamos de ver. En estos meses uno observa cómo el país se fue degradando, fue cayendo en un vacío de incertidumbre, en problemas. Y ahora tratamos de resolverlo con un gran acuerdo nacional que, si bien es tardío, es necesario. No nos olvidemos que venimos de un gobierno que iba a cambiar y no cambió y fracasó. Veníamos de otro gobierno que tuvo la posibilidad de cambiar a Argentina y no cambió, sino que muy por el contrario destruyó. Y veníamos de una crisis. Anteriormente a todo esto era una crisis. Entonces el argentino ya está como acostumbrado a la crisis y a que todos sean problemas, absolutamente todos. Y cuando uno lo observa desde un país lejano de Europa, ve como los grandes problemas de Europa son simples problemas al lado de todo lo que tenemos nosotros. Es más, está lleno de argentinos que han huido de este manicomio y tratan de tener su futuro en Europa, ¿no? Amigos que de repente se comunican desde México, desde Brasil, y no se explican cómo Argentina está en esta situación. Si uno les trata de explicar, es que tenemos una raza política que ya no es confiable. Tenemos muchas mafias metidas en un país que se acostumbró a que el Estado es un elefante que es otro y no somos nosotros. Y que cada vez somos menos los que aportamos en la economía formal y más los que están en la informal. Además de que de esos que están en la economía formal se cuelgan todos los demás que el Estado mantiene, pero que el Estado son esos que aportan. Entonces, cuando decimos que la inflación era fácil, que lo decía Mauricio Macri, nunca dijo que se equivocó, dijo que era más difícil. Tampoco Cristina dice que se equivocó, aunque también se equivocó. Entonces el argentino, que critica, creo que hoy tiene una gran incertidumbre porque hay una gran masa, un 40%, la masa está muy enojado también, que coincide en que no quiere ni a Cristina ni a Macri. ¿Cuál es la alternativa? Si todo lo demás lo conocemos, ¿cuál es la alternativa? ¿Lo nuevo quién es? ¿Marcelo Tinelli? Creo que no. Entonces, creo que los argentinos tenemos que empezar a construir, no a destruir. Vivimos destruyendo. Cuando uno lo ve en la lejanía de un país que tiene un problema como, por ejemplo, Inglaterra, ve que su problema es el Brexit. Hay próximas elecciones y el problema no es criticar lo que hace May. El problema es qué van a aportar los que vienen. No viven en el pasado. Ni los japoneses viven en Hiroshima. Nosotros vivimos en Perón. ¿Qué problema, no? Y en el sello de Perón, y Eva Perón, nos inmolamos todos en todos los movimientos de distintos colores que tuvo este país. Y así es como terminamos. Si tenemos opciones de países que reaccionaron de distinta manera en Latinoamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, ni hablar en Europa, ¿por qué no los copiamos? ¿Por qué seguimos haciendo siempre lo mismo? ¿Por qué todos los políticos dicen los mismos versos hace rato y esa zaraza ya no se la cree nadie? Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que sentarnos a dialogar. Tenemos que tratar de enriquecernos mutuamente para poder salvar esto, que los chicos van a empezar a huir despavoridos porque no encuentran futuro. Como siempre, en los primeros programas y en los últimos programas de cada ciclo, tenemos dos invitados que son como de la casa. Uno es el doctor Ricardo Moner Sanz, anticorrupción, como pocos,
denunciante de todas las épocas, como pocos, con todos los gobiernos y con todas las cosas raras que hubo. Y por supuesto vamos a estar hablando con Agustín Monteverde, aquel economista que decía muchas cosas feas, que se iba a equivocar, que era un tirabomba, que siempre venía con pálida, y lamentablemente tenía razón. Entonces, vamos a tratar, entre nosotros tres, junto con el doctor Peña, que vamos a también filosofar un poco, de ver qué resultados podemos tener en un país que sabemos que está dislocado, que sabemos que está indefinido, que sabemos que con la política que asumimos está mal. Entonces, ¿qué podemos hacer bien? Eso es lo que queremos aportar este año desde acá, desde Economía Ahora, su casa semanal para charlar, usted y yo, a lo largo y lo ancho del país y del exterior, y ver qué nos pasa a los argentinos y por qué, como se preguntan en los distintos países de afuera, estamos así. Es imposible que estemos así. Así que, cómodamente en su casa, cafecito, coñacito, tranquilidad, no agarre el diario, déjelo de lado y lo invito a que me acompañe. Señor director, gracias y venimos de lleno con los invitados. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, lo prometido es deuda, primer bloque del programa, y estamos con el doctor Ricardo Monerzán. Gracias, Ricardo, por compartirnos siempre la apertura de un ciclo y el cierre del ciclo. Este año vamos a cambiar un poco porque he escuchado muchas cosas de las que hablás vos y a lo largo de tantos años hemos hablado de tantas cosas que has denunciado y que hay como que quedó en la laxitud de muchos años, cosas que no se han resuelto. Y ahí está el problema, uno de los problemas de Argentina. Acumula temas sin resolver. Claro, exactamente. Y temas que son muy obvios para la gente, para el común denominador de la gente. La justicia sigue dilatando. ¿Tenemos algún tipo de solución o visos de solución para que la justicia funcione y no como algún, ¿cómo decirlo?, desalineado, enloquecido, llamado Mempo, quiere que la justicia se alinee con el Ejecutivo? Hiciste bien en traer a Mempo Giardinelli al juego, a la conversación, porque hay muchas cosas para cambiar, pero hacia la racionalidad y no hacia el absurdo. Claro. Jamás se me hubiera ocurrido lo que a él se le ocurrió, decir que había que suprimir al Poder Judicial y transformarlo en una especie de Secretaría de Justicia dentro del Poder Ejecutivo. Una maravilla. Una maravilla, es decir, aniquilar la concepción del Estado de Derecho, de la tripartición de poderes y anular aquel lugar donde, por muy mal que esté, y creo que hay posibilidades de revertirlo, por muy mal que esté, es en el único lugar donde
podés ir a plantear cosas que después te las resuelvan de acuerdo con los climas políticos, etcétera, etcétera, es otro tema, pero donde podés tramitar un juicio de daños y perjuicios, un tema de divorcio, un tema de corrupción, sin tener que pedirle permiso a nadie. Vos en el Ejecutivo esto no lo podés hacer, en el Legislativo no lo podés hacer. De manera tal de que promover desde ámbitos culturales, suprimir el Poder Judicial de la Nación, es la verdad lamentable y muestra quizá, Raúl, una cosa más profunda. ¿Podemos llegar a escuchar cualquier cosa en la Argentina? Sí. De la gente que supuestamente está formada. Es decir, Lo que pasa que ¿vale todo? yo creo que el público está ya como no permeable a reaccionar a cualquier barbaridad que Ahí dice está. cualquiera. Ahí está, ahí está. Hay una decadencia por mal acostumbramiento. Sí, exacto. Una decadencia por mal acostumbramiento. Ahora, ¿qué le pedimos a la justicia para que ayude a que el país funcione? Celeridad, justicia, justamente la equidad, el famoso emblema de la justicia con los ojos ciegos y con la balanza y con el sable hacia abajo, que en algunos casos cuando el despotismo manejaba, el sable estaba hacia arriba, la balanza estaba hacia abajo y la justicia tenía unos ojos bárbaros. Sí. ¿Qué le podemos pedir para que ayude a cambiar esta Argentina? Ya que el gobierno pretende hacer una, como decía Felipe González, siempre me preguntan por la Moncloa, pero nunca hacen nada. Sí. Bueno, me parece lógico que el gobierno pida un conciliábulo ahora, con su depresión, con su derrumbe, pero esto debería haber sido antes, de acuerdo. Pero podemos ir para adelante. Mira, yo creo que hay que intentar ir para adelante. Efectivamente, lo que yo noto es una suerte de resignación popular, en el sentido trascendente de la palabra, y como que vale todo. Y esto es lo que a mí me empieza a preocupar, porque hubo tiempos en que nuestro sentido de la democracia nos hacía participar en esperanzas, en expectativas, en ideas mejores. Y hoy hay una especie de torneo de la tontería, de la liviandad, de la cosa improvisada de cualquier manera. Sin embargo, me parece que el Poder Judicial, que pareció el año pasado con el tema de los cuadernos, que tomaba un ritmo especial, Sí. sin embargo, el tema de los cuadernos se lo tragaron. Es decir, se lo tragó el país. Esto es lo que quiero decir. No tiene el volumen, ojo, que ha sido la causa de corrupción más grande que se ha descubierto, y donde muchos tocaron por derecho propio el timbre para decir, aquí estoy, no me busquen, no es necesario, ¿no? Y bueno, ¿te acordás de mi amigo Menem, que termina en el tema de las armas, salido de toda responsabilidad, porque la justicia fue injusta al tenerlo tanto tiempo procesado? Entonces, O sea, es el premio al cajoneo. Es el premio al cajoneo. Y la gente, claro, y la gente, y los propios políticos, que deberían indignarse ante eso, Sí. no reaccionan. No reaccionan. Sí, de hecho tenés el Senado, lo único que falta es tener unas carpitas y decir protección, nada más. Sí, efectivamente. Yo estoy muy preocupado por todo ello, pero al mismo tiempo no me resigno, toda una vida comprometida con la cosa pública, ¿no? No me resigno a que esto sea irreversible. Hay hijos, hay nietos. Por eso lo digo. Leía ayer o anteayer alguna información sobre cómo el hombre está rompiendo ya el hábitat y la posibilidad de la decadencia desde el punto de vista de la vida humana. Es decir, el dale que va, el primero yo, el que mi riqueza está por encima de cualquier otra cosa, hace que
Se autodestruye. Se autodestruye, ¿no? Es un momento muy singular del mundo y de la Argentina. Es cierto que hay lugares en el mundo, vos venís de Europa, ¿no es cierto? Y donde algunas cosas funcionan, porque hay otras que realmente son impensables que puedan ocurrir. Pero entre las palestinos e israelíes, entre el peronismo y antiperonismo, ¿no hay una posibilidad de que el género humano sea un poco distinto para que realmente desde lo distinto se construya algo mejor? Entonces, en el Poder Judicial, de pronto, creo que fue la viuda de Muñoz, dijo, el juez tal fue coimeado con X miles de dólares para tal y tal cosa. Está abierto ahí el proceso en el Consejo de la Magistratura, pero el solo hecho de que pudo ser, de que puede ser cierto, no digo que sea cierto, el solo hecho de que pueda. No, de la probabilidad. De la probabilidad muestra una situación de vergüenza. Pero ha pasado, Ricardo, ha pasado con muchos jueces. Freiler, el hijo con su hermano. O sea, tenemos jueces, Ollarvide, tenemos un montón de jueces que se han ido por la puerta grande, están cobrando jubilaciones maravillosas donde tampoco pagan ganancias. Sí. Y la sociedad dice, entonces acá premiamos al corrupto y al que va por el camino equivocado. Sí. Sí, y el que va por el camino correcto, le damos y mantenemos a todos los demás. Fíjate la situación de los jubilados en la Argentina. Tremenda. Vos después lo tenés a Peña, que diga dos palabras sobre Tremenda. eso. Porque realmente tengo amigos que están cobrando la mínima y no tienen ya ni edad ni posibilidad de trabajar. Sí, sí. Entonces, hay un panorama de desaliento, que ese desaliento gesta más desaliento. Y cuando de pronto aquellos señores que decían que con la nueva situación iba todo a cambiar, terminan necesitando el diálogo, uno se pregunta, ¿es por convicción o por necesidad? No, pero ponele que sea por necesidad, ponele que sea una trampa, cosa que puede ser cierta. Yo creo que Argentina tiene que llegar, en el próximo gobierno, gobierne hasta Mandrake, tiene que llegar a un acuerdo político. No, porque si no, Argentina no da más. No da más. En esto estamos... Hemos llegado en el final del tobogán. Así es, pero las últimas horas, en lo que venía yo leyendo, cada cual quiere tener dentro de la política, de la conversación, decir, mi programa es mejor que el tuyo, entonces... Sí. Es decir, vienen las vanidades... Porque no hay políticas de Estado hacia donde va el país. Ninguno quiere decir hacia dónde va el país, que es la diferencia con otros tipos de países, desde Estados Unidos o Inglaterra o Europa, que ellos saben hacia dónde van. El 90% no hay cambio. Además, hay una vanidad de primera línea y hay una ausencia de pensamiento profundo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, porque por razones de edad uno ha visto a gente, qué sé yo nunca fui radical, pero Arturo Frondizi era un hombre que pensaba. Yo nunca fui radical de la otra rama, pero Arturo Illia era un hombre químicamente puro. Entonces... uno de los mejores momentos de Argentina. Uno de los mejores Arturo momentos. Illia, uno de los mejores momentos en la historia, no reconocido. No reconocido, porque se distribuía el Producto Bruto de una manera favorable a los sectores del trabajo. Sí. Y entonces, yo creo, y lo he dicho mucho tiempo en este programa, que Duhalde, con todos los problemas que tiene hoy y los que tuvo, en su periodo, la historia lo va a juzgar como algo excepcional. Haber tomado el gobierno en ese momento y haberlo entregado como lo entregó. Creo lo mismo, más allá de que marco distinciones con respecto a los otros. No comparativo. Sí, no comparativa. Pero es que ahora la baratura de saber si la política es la televisión para decir yo soy mejor que el otro, o la política es
estudiar los temas. Fíjate que por una razón muy especial, por primera vez el Fondo Monetario Internacional parece una entidad de solidaridad con la Argentina. Se le pide alguna cosa, claro. Bueno, pero es el WhatsApp de Mauricio Macri con Donald Trump. Hoy el Fondo Monetario es un bebé de pecho, porque lo maneja Donald Trump. Y al mismo tiempo... Tuvo esa suerte. Tuvo esa suerte. Si hubiera pasado si no estuviera. Sí. Al mismo tiempo, Donald Trump al frente de Estados Unidos. La decadencia... Y te digo algo más. Donald Trump al frente de Estados Unidos, con la posición que tiene Estados Unidos hoy, que más del 50% lo apoya. ¿Por qué? No tiene desempleo, tiene plena actividad en el mercado interno, sí, ahora crecimiento. Sí, pero pareciera ser que el ascenso social se ha complicado. Sí. Es decir, Sí. que todo está bastante bien desde el punto de vista de las grandes cifras, pero de la posibilidad de escalar ya los que tienen la plata. Es que, claro, bueno, pero eso es lo que está pasando en todo el mundo y también tenés el problema migratorio. Hoy es muy profundo, sobre todo en Europa, es muy profundo y trae sus consecuencias, es lógico. Pero como yo dije en la apertura, tienen un problema y se afinan a ese problema. Nosotros tenemos 20.000 problemas, pero no, como son 20.000, no encaremos ninguno. Claro. No encaremos ninguno. O hagamos lo que vos dijiste, la sanata en torno a mucho, ¿no? La zaraza, pero la realidad sí, es la del jubilado, es la del ama de casa que va al supermercado, o es la del empleado que le licuaron el salario a lo largo de menos de un año. Una barbaridad. A todos, digamos el empleado, a todos nos han degradado. Y este gobierno pretende, en definitiva, que sigamos creyendo que ese es el camino. Yo creo que no. Sí. Entre Guatemala y Guatepeor y las vías del egocentrismo, esto es lo que a mí me preocupa mucho. Hay 4 o 5 posibilidades presidenciales y nadie tiene la generosidad de decir: yo me retiro, pero pongo sobre la mesa tales ideas para que esas ideas sirvan para construir al país. No, hay una necesidad de vedetismo, ¿no? De vedetismo, donde mucho tiene que ver este tipo de proyectarse hacia adelante como figurita de repuesto. Estoy muy preocupado, pero estoy muy preocupado y yo sé que a vos te ve mucha gente, para decirle a esa mucha gente: mire, mi preocupación es siempre tratando de construir, siempre investigando cosas, siempre denunciando cosas. Es decir, no hacer del mal momento una situación de depresión, sino una situación de actividad para romper la depresión. Jamás lo has hecho y creo que te hemos acompañado a lo largo de estos años en tu lucha, jamás lo has hecho. Y creo que la lucha es lo que la gente te reconoce a vos. Gracias. Así que te agradezco que hayas venido, te agradezco que siempre nos hemos acompañado a lo largo de todos estos años y esperemos que con tu fuerza, con la mía, con la de muchos argentinos que quieren que esto camine, porque es mentira que la mayoría quiere que no camine. Creo que muchos que pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, estamos pensando en que esto tiene que caminar, porque también nos sentimos responsables de lo que pasa. Así que vayamos para adelante y gracias, Ricardo, nuevamente. A tus órdenes. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con Agustín Monteverde de economía, fundamentalmente cómo resolver el problema económico de este país, olvidándonos de lo que estamos haciendo. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y lo dijimos en la apertura. Por un lado, el doctor Ricardo Monerzán, que recién nos trató de ilustrar sobre la parte de justicia y lo que se puede hacer y lo que se debería hacer. Y ahora estamos con Agustín Monteverde. Gracias, Agustín, por estar acá en la apertura de un nuevo ciclo. Y siempre en la apertura y cierre, ¿no? Comentanos, a diferencia de siempre que vamos a decir está todo mal, porque evidentemente el público ya sabe que está mal, porque va al supermercado, paga el transporte, va a cargar nafta, va a pagar los peajes, o sea, sabe que su sueldo se licuó, que la incertidumbre que está viviendo cualquier persona hoy, cualquiera, salvo los muy arriba, si no hablemos de clase media, que es la que apoyó al gobierno, clase baja, que siempre es la que más sufre, lo está sufriendo. Sabemos que estamos mal, no nos hace falta que nos diga nadie que estamos mal, pero ¿qué solución tenemos con respecto a haber hecho siempre lo mismo y no cambiar? ¿Por qué nadie cambia? Si tenemos elementos y copias para hacer de Chile, de Paraguay, de Bolivia, no te digo irse ni a Italia, ni a Francia, ni a Gran Bretaña, no, acá nomás. ¿Por qué no cambiamos? Bueno, el sistema impulsa, a ver, uno de los problemas, el problema madre hoy de la economía argentina es el exceso, pero orgiástico, de gasto estatal. Todo estimula que el gasto aumente y que no baje. No, pues eso es un problema de gobierno, que no resolvió tomar una política de manejo de gasto, pero nunca. Se ganan elecciones distribuyendo chocolatines. Claro. Te dicen que el gasto es inflexible a la baja, todos los días ves algo nuevo. Hoy acabo de ver que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le va a dar un subsidio a los familiares desaparecidos. O sea, van a tener subsidio de la nación, subsidio de... Pero es con tu plata. Sí, obvio. O sea, ¿y cómo era que el gasto era inflexible a la baja? Que me lo cuenten, porque el señor Rodríguez Larreta a la par pone veterinarias móviles, gratuitas. Sí, hacemos el primer mundo de un país rico con un país pobre, con una pobreza absoluta y una desocupación monstruosa. Y además, sin creación de empleo. A ver, ¿cómo va a haber creación de empleo? ¿Cómo va a haber creación de empleo? ¿Cómo no va a aumentar la pobreza si vos terminás asfixiando, matando a los que pueden generar el empleo? Al que te mantenía. Entonces, el deseo de todo jardinero inteligente es que haya gente que siga teniendo parques y jardines, si no, no. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos lo que haces es espantarlos, asfixiarlos, agobiarlos. Pero además, esto que está ocurriendo lo hemos advertido en los programas del año pasado. Sí, esto mismo, sí. Yo he dicho acá que había que cuidar el empleo, que cuidado que venían tiempos difíciles. ¿Sí? Bueno, llegó la hora de las consecuencias, ya está, ya ahora sí, ya estamos. Lo advertiste mucho antes. Sí, o sea, claro. Si no había un cambio de política. Porque es un largo camino. Claro, es un largo camino de años. De años. Es de años. Y lo que pasa es que cuando vos lo decís antes, sos el agorero, el que. Claro, vos le estás cantando la ecografía. Vos le decís, mire, yo estoy viendo que está funcionando medio mal esto. Si usted no lo corrige, no va a tener un problema mañana, pero sí va a tener un problema en el futuro. Va a tener un problema. Bueno, sí. Ese futuro se fue acercando. Bueno, ahora ya es presente. Ojo, recién empezó. Claro, ese es otro de los temas que quería hablar contigo, porque esto, digamos, termina el gobierno. No, porque lo echan, no terminó el gobierno. Lo eligen a cualquiera. Menudo problema tiene el gobierno que viene. Creo que es mayor que el que tenía Macri cuando asumió. Absolutamente. Todas las variables económicas. Ese es el problema. Estamos mucho peor que lo que decíamos que era lo imposible de empeorar. A ver, mis amigos que han votado como yo
a este gobierno. Algunos de esos amigos se molestan cuando digo alguna cosa como la que voy a decir, pero lo que pasa es que, perdón, es la realidad. Macri va a entregar el gobierno a sí mismo o a un tercero. Al que sea, no importa. Con Peor. todas las variables de la economía, peor Peor es que cuando la de recibió. Cristina. Las mejoras pueden estar en algún que otro frente, pero la verdad es que las variables sustantivas están todas peor. Y por mérito propio, no es por una casualidad, no es porque es un meteorito, es por mérito propio, claro. es por mérito propio. Realmente, con una mezcla de sordera y arrogancia, siguieron un camino que estaba cantado, que era de colisión, y bueno, ahora ya estamos chocando. A ver, un gobierno que del primer día decidió, en vez de reducir el gasto estatal, financiarlo. Sí. Incrementarlo apoyan- y financiarlo. Claro, e incrementarlo y mucho. Incrementarlo y financiarlo. Y para eso apoyarse en una presión tributaria que inicialmente era récord histórico, ahora es récord mundial. O sea, Todos estos muchachos tasas que de interés astronómicas. Claro, pues todos estos sea, muchachos que han recorrido Cambridge, Oxford, Columbia, todos estos muchachos no saben, no leyeron nunca la curva de Laffer, no leyeron nada. O sea, no se dan cuenta que esta presión tributaria va a terminar en una eclosión total. Mira, evidentemente a Laffer seguro que se lo perdieron porque Claro, no. ayer cambiaron la tasa estadística. La tasa estadística de las importaciones. la quintuplicaron. La quintuplicaron. La multiplicaron por infinito, más o menos, con el caso del Mercosur, porque el Mercosur no estaba alcanzado. Sí, exactamente. Están grabando un insumo esencial para una industria de exportación, la sojera, porque la soja importada ahora va a pagar esa tasa estadística exorbitante. Yo creo que apunta centralmente a eso. El objetivo central es manotear. Manotear plata. Como viene haciendo el Estado argentino desde hace muchas décadas. Yo quiero aclarar que este proceso, digamos, el del macrismo, en todo caso, viene a concluir un recorrido de décadas de la Argentina. La continuidad de... Si me van a preguntar si es mejor o peor que el kirchnerismo, no, perdón, el kirchnerismo es un horror porque no es solamente el tema económico, sino que estuvieron en juego las libertades civiles, las garantías individuales y demás. Y en ese sentido, sí Macri hizo una diferencia. Ahora, desde el punto de vista de la economía... Y de la gente. Ha sido realmente, no solamente una decepción, sino que ha sido una decepción trágica, porque no hay un indicador que esté bien. Y la verdad que estamos en una situación en que, ojo, que se puede precipitar algo mucho más grave y en un muy corto plazo, a cortísimo plazo ya. Porque acá hay como tres ruedas, tres engranajes, en donde uno tira del otro y amenazando romperse, y que tiene que ver con la deuda fiscal, la deuda cuasi fiscal y el tipo de cambio, ¿no? La dolarización de portafolios. Bueno, estas tres ruedas, la dolarización de portafolios y la deuda fiscal y la deuda cuasi fiscal, nos pueden dar un susto, y algo más que un susto, muy grande. Gobierno nuevo, ¿qué cambio de timón debería tener? Bueno, a ver. Según Agustín Monteverde. A ver, ante todo, el gobierno, digamos, por lo menos con lo que uno puede pensar hoy en día, que surja, lamentablemente no lo veo con la fuerza suficiente, cualquiera sea, con la fuerza suficiente para llevar acá, mucho menos con la vocación, ¿no? Mucho menos con la vocación. Pero sí con la fuerza para llevar a cabo. Si vos decís, yo quiero atraer inversiones, si no haces una reforma tributaria en serio, no haces una reforma laboral en serio, y no haces una reforma del Estado en serio, no va a funcionar el país. Pero a ver, la clase política no le interesa, sigue repartiendo subsidios, como te acabo de decir. O sea, a ver si entendemos. Siguen aumentando, creando subsidios. Sí, no aumentando subsidios, sino creando nuevos. Creando nuevos. Sí. Y duplicando los impuestos, triplicando, quintuplicando los impuestos. No y importa. para gastarlo además. Y cada vez más chiquito.
incluso en pavadas, porque vos ves que la plata se gasta en pavadas. Amén de que tenés hoy a casi toda la población trabajando en el Estado. Andá a preguntar a cualquier dirigente político cuántos trabajan de su familia en el Estado. Pero además, la gente joven está lleno de gente joven hoy ya trabajando para el Estado. Trabajando 3, 4 horas efectivo y todo lo demás dedicándose a sus propias cosas. A su negocio. Exactamente. Entonces, así no puede funcionar. Así no puede funcionar. Hay 7 millones, 8 millones de idiotas que sostienen a 20 millones y pico de tipos que son una mochila. Aparte, esos 7 millones y pico de idiotas tienen que sostener a sus propias familias. Ujú. Entonces, lamentablemente la Argentina solamente para de avanzar cuando choca, lamentablemente. Sí, claro, vos decís un choque tipo 2000, 2001, Bueno, 1975. no creas que estamos Yo al contrario. ni lejos ni que Yo la el año comparación pasado, le quede claro. tan grande, ¿ok? Claro, por eso yo que te escucho durante mucho tiempo y que te leo, que hablamos de plan B, B corta, B larga, B Z o cosas, digo, mira, acá no hay plan, acá el sistema, el problema en realidad no es un plan, sino es cómo resuelvo el problema de la gente y del país, porque ese es el gran problema. No tenemos un plan para resolver problemas, tenemos un plan como dijiste vos, y hagamos más de lo mismo. Pero, perdón, Si hasta ahora vamos fenómeno. a los problemas, vos le cantás los problemas, le anticipás, se te ofenden, no te oyen, siguen para adelante, lo agravan mal y además de todo siguen gastando plata. Sí, siguen dando como si todo estuviera bárbaro. Como si todo estuviera bárbaro. Entonces, ¿cuál es la solución? A ver, me pasé años atrás avisando de lo que se venía con las LEVAC. Sí. Las LEVAC finalmente explotaron. pero la No había suplantaron, quedado otra que claro. reemplazar. Lo reemplazaron por una bomba atómica. La Exacto. bomba de la LEVAC por una bomba Claro, atómica de la LELIC. pasaron de Molotov a atómica. Y entonces ahora tenés el sistema bancario. Ahora. En crisis. Pero Va. Claro. a ver, Porque el sistema bancario funciona para hacer el negocio que el Estado quiere que haga. estamos en mayo Sí. de 2019, año electoral. O sea, el corredor electoral se está abriendo ahora, ya En junio. el 22 de junio. Fecha clave, después te digo por qué, no solamente por las listas. ¿Vos qué se podía esperar que iba a pasar con las carteras? Si se iban a la gente se iba a quedar en pesos, No. iba a seguir en la bicicleta. No. Lo dijimos en este programa, la Sí, bicicleta tiene sí. fecha de vencimiento. Fecha, sí, lo dijiste. Lo dije acá a fin de año. Sí, a fin bueno, de año. Sí, entonces, exactamente. lo que era esperable era que la gente empezara a bajarse de la bicicleta. Bueno, muchachos, ya empezó, ya los depósitos tienen alguna pequeña caída, y ahora agarrarse y agarrarse, porque ya ahora, ¿qué es lo que vas a hacer en el camino? No, nada más. No, Ya- este gobierno ya- no tiene nada más para hacer. pero además No, han no. quemado todas las cartas. Claro. Entonces, y junio, yo te digo, ¿Por qué decís que el 22 de junio, el 22 de junio además cierran las de listas. saber las caretas que vamos a tener? Claro, ¿Qué más? pero el tema es que ahí puede quedar jugado y sin fichas el gobierno, pero jugado y sin fichas en serio, porque en los días anteriores, el día anterior y para atrás, el día anterior vence el bono dual. Unos días antes vencen letras. Son 30 y tantos mil millones de pesos en letras y son 1.500 millones del bono dual que van a tener que echar mano a las reservas. Sí. Y ahí vamos a empezar a ver que entre la dolarización de portafolio, los vencimientos de deuda y demás, la cosa no luce tan segura como se vendía. Ah, claro, la seguridad de que llegamos a la, No, y además el tema a la de entrega del mandato la cómodo. reservas netas efectivas, ahí, Sí. 18 mil millones, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Entre 16 mil y 18 mil millones, reservas netas efectivas de libre disponibilidad. Y por más que te dicen de que en realidad los requerimientos de dólares van a ser muy inferiores, eso es, sí tal cosa, sí tal otra, y son todas a favor
tomás a favor, Sí, a favor de... a favor del gobierno. Y bueno, la verdad es que si hacemos una aproximación un poco más realista, nos vamos a dar cuenta que estamos en una situación muy, pero terriblemente compleja y estamos en medio de un calendario electoral, así que... Gracias, Agustín. Sí, yo te escucho mucho, te leo mucho, pero realmente nunca tan acertado como en estos tiempos. Nunca tan acertado como en estos tiempos. Lamentablemente, ¿para qué te voy a mentir? Lamentablemente te lo digo, sí, pero... Me hubiera gustado acertar pero con la ojalá te buena. hubieras equivocado. Y vos lo dijiste a fin de año. Ojalá me equivoque. Y no fue así. Gracias por estar participando de esta reapertura de Economía Ahora. Y nos veremos en el medio del año y después de esta 22 de junio a ver qué pasa. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con el doctor Peña, a ver qué maravillas nos trae o qué nos dice de lo que va a pasar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, terminamos el bloque del doctor Monteverde, que nos dejó un poco preocupados, bueno, como nos dice lo que viene, Argentina es crack permanentemente, y vamos de lleno con el doctor Peña, como lo dije. Luis María, ¿qué tal? Volvimos a la televisión, vos y yo, a charlar en esta casa que nos tiene hace tantos años juntos. Y bueno, no hay un tema específico, sino que yo hablaba de todo lo que se ve de afuera en Argentina por un lado, y se ve que tenemos muchísimos problemas, pero no resolvemos nunca nada. No tenemos resolución de nada. Y ahora el gobierno con tratar de hacer un pacto de la Moncloa, como dice Felipe González, que estuvo en el país ayer y diciendo que siempre le preguntan por la Moncloa, pero nunca hacemos nada. Sí. Entonces, contame, ¿qué deberíamos hacer los argentinos en tu aspecto? Inclusive Monerzán dijo, háblelo con Peña con respecto al tema impositivo. Y también Monteverde diciendo, somos 7 millones de estúpidos que pagamos para mantener cada vez a más tipos que gastan y gastan y gastan y gastan. Y ahora hasta el gobierno de la ciudad va a dar un nuevo subsidio a los desaparecidos, no sé. O sea, es una locura absoluta de disparate con respecto a seguir fomentando el gasto del Estado. Nosotros el año pasado, Raúl, no pensábamos que íbamos a pasar este año. Así, este año. No, claro, no. Ni por las las vacaciones, y uno dice, bueno, acá viene la reacción que necesita un país como la Argentina. No aprenden la lección. Lo más acertado... Por soberbia, por sordera. No, porque no, han acusado, son todos del no es gente inculta, no es gente bruta. Que claro. No tienen una formación de la Madonna. Pero no desconocen el concepto principal, que es que hay que gastar lo que se tiene. Se tiene lo que se recauda. Y con lo que excede de que se recauda, se va fortaleciendo para pagar la deuda externa, si no, vamos al default. Ahora uno dice, no agravemos tanto la cuestión si ya estuvimos muchas veces así. Sí, cada vez peor. Claro. Son muchos años. Lo que hay que hacer es no desparramar la plata, distrayéndola sin ninguna razón justa. Es el derroche. El derroche. Sí, el derroche por el derroche mismo. El derroche por el derroche mismo. La actitud de como si fuéramos un país rico sin gente pobre, siendo un país pobre con gente pobre. Ahí está. Y con gente de clase media que la hicieron pobre. Efectivamente.
Entre paréntesis, el país se va nivelando. Estaba la clase alta, la clase media alta, ya no hay clase media. 3 estratos de clase media. No, cuando uno se hace los números, hay que tener la suerte de no entrar en el nivel de pobreza. De pobreza, que sí. ya están ahí al borde. Sí, que depende de un número, que no es la Claro, verdad. Pero Porque no es el nivel de pobreza el número que cantamos. Si nosotros subimos el número a la realidad de la necesidad de una familia básica en Argentina, claro, hay mucho más pobres que lo que decimos que hay. a mí no me pueden decir que una familia se puede mantener con 30.000 pesos mensuales. Por eso, 18, por 30.000 eso, pesos por eso, mensuales. por eso. No, tiene que ser mandrake. Claro. Tiene que hacer una magia. Claro, por eso digo. Ahora, porque Si ponemos la realidad, la pobreza es infinita. Ahora, ¿cómo se hace para mantener, por ejemplo, con los ingresos debidos para cumplir los fines que debe cumplir un Estado? Bueno, lo primero es bajar los impuestos. Porque al no bajar los impuestos, la gente desesperada se financia con los impuestos que no paga. Total, ya vendrá otra moratoria, ya se va a arreglar, vienen las elecciones, todo el mundo quiere quedar bonito. Mientras tanto, el daño que se ha hecho ya casi no tiene remedio. Ya las últimas medidas dan la pauta de que... Las últimas medidas es una locura. Bueno, son Una locura. Aparte, Un plan de pago que anuncian hace un mes y medio y que lo sacan pero que el ayer, día 15 recién. y que el día 15 recién uno se va a poder acoger, y mientras tanto los abogados siguen embargando, cobrando honorarios. Entonces queremos matar a la gallina de los huevos de oro. A La Dios queremos gracias, el asunto de los cobradores fiscales se ha paralizado un poco. Sí. Digamos, se pide que haya sentencia, que un juez el que sea el embargo. Ahora, si me avisan que tienen un mes y medio, lo han avisado. Ahora salió, hoy creo que salió ayer en el boletín oficial. Sí. Y me dicen que es para el día 15 ya va a Así estar. es. Y me mandan a una inspección y me mandan un embargo antes. Eso no puede ser un Estado de Derecho. No. No. Ese ir con una... Claro, pero es que Con una farandulandia como la que vivimos durante todo el tiempo del otro gobierno. toda una Esto es lo zaraza, mismo. exactamente. Esto es lo mismo, exactamente. La revela, ¿no? Leí el otro día que en el país hay 1.200 legisladores que cuestan la friolera de 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos anuales. ¿Para qué queremos tanta gente que no hace una ley? Por supuesto, me han metido legisladores de acá, y después vienen todas las escuelas, de todos los asesores. Claro. Cuando una escuela... Si empezamos a bajar acá, tenemos los comuneros. O sea, tenemos ciudades enteras que viven del Estado. Bueno, Pero el Estado no es otro, somos nosotros. Y las jubilaciones. Bueno, No, ese tema me pidió que usted hablara a Monerzán, Bueno, de las jubilaciones. La vergüenza de la jubilación. Hoy tuve que hablar con un arquitecto que tiene que hacer una obra en un edificio. Y le digo, pero escúcheme una cosa, somos monotributistas ustedes dos. ¿Y cuánto están ganando? Bueno, escúcheme, pero usted debe traer, porque usted como es gobernador de una provincia, director de la empresa. Mire, da la casualidad que acá tuve que ir a pedir, porque en todos los bancos está la máquina del ANSES. Sí, claro. Habrá en la capital 1.200 bancos, sucursales. Sí. No anda ninguna máquina de esa del ANSES. Y el ANSES me dije, no sirve para nada eso. Fue un negociado que han hecho acá. Es lo mismo. Digo, le voy a mostrar, ¿ves? Como director, 45 años. Todos los cargos que te puso. No, yo sigo trabajando con mi edad, porque yo cobro 160 millones. No cobro 160. No, cobro no 105. Claro. Me sacan el 35% Claro. de ganancias. Claro. Y aparte, otro aporte de 10.000, 11.000, 12.000 pesos a los efectos de poder mantener las jubilaciones de los que no han aportado.
Claro. Todas las jubilaciones propias de la gran demagogia. Sí. Bueno, es como empezaste vos. 7 millones de tontos. Para no Sí, poner la palabra justa, mantenemos todo un país, Pero no puede mantenemos un gobierno que despilfarra el dinero y que entonces... Que no es este solo, ¿eh? ¿Cómo? No es este solo. No. Lo que pasa es que este vino a decir cambiemos. No. Y no cambiamos nada. No, es que pasa lo siguiente. Mientras estaba el gobierno anterior, teníamos la esperanza de que esto iba a cambiar. Ahora esto cambiemos. Cambiemos, no cambiamos. Cambiemos, no cambiamos. No. Bueno, a mí, después de la edad que tengo, de tantas veces que he elegido y las veces que me han elegido, he decidido no cumplir con no votar. No vale la pena votar. Y ahora resulta de que encuentran, se necesita incrementar los fondos y crean otra vez, suben 5 veces. Ganó Monteverde, que dijo que era una barbaridad absoluta quintuplicar la tasa de estadística. Sí, me han dicho quintuplicarla y después, no sé si habló de la escala. No. Llega un momento que una importación de 5 millones de dólares, cualquier cosa que tenga, y sale 125 y de ahí más De tasa. dólares, de tasa, de estadística. ¿Qué tasa de estadística? Es lo mismo que, sé yo, el impuesto al sombrero, Sí, cualquiera, sí, no sí. tiene razón de ser. En este país cualquier cosa inventamos. Han prometido que se iban a rebajar los impuestos. Somos el país que tiene... Mundial. Estamos en el récord de la presión fiscal y no se recauda. Y aparte de eso, vienen los grandes ingenieros informáticos que hacen sistemas. Y yo quisiera saber cómo hace para pagar sus impuestos, para ver sus declaraciones juradas, para emitir la factura en forma electrónica, el que vive en Montequemado, en la Cañada de Gómez, que no tiene ni siquiera un contador. Y aparte de eso, todo es electrónico. Y ahí está. Y a mí me tocó hacer una denuncia. Primera vez que denuncio como ciudadano, defendiendo a un empresario que asesoro. Las facturas truchas, que esto han descubierto una gran banda, en la cual el servicio es trucho porque no se prestó. La factura es trucha. El domicilio con que está inscripto es trucho. Y la persona, hay dos cosas. ¿Es trucha o se murió? Con la clave inundaron el país de facturas apócrifas. Y no se dan cuenta, ¿para qué queremos tanta tecnología si no se puede? Bueno, yo, sinceramente, esperemos que pase el tiempo y podamos decir. Vamos a decirlo. Sí. Yo no tengo esperanza ahora. Gracias, doctor Peña. Yo coincido con usted. Como siempre, hemos coincidido en los conceptos y yo creo que ese es el problema argentino. Y tenemos un problema, pero tenemos algo más en contra. No erramos. Esa es la macana. Gracias, doctor Peña. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Y para ustedes, bienvenidos nuevamente a Economía Ahora por el año 2019 y esperemos que podamos cambiar algo, porque la desesperanza es muy grande. Hasta la semana que viene.